a partir de eso, que le digo a Belén, le sugiero, hacemos una selección de poemas editados, ya están editados en otros libros, para transcribirlo. Me propone una portada para videntes, me gustó la idea, mejor dicho, me preguntó y decidimos conjuntamente para que cualquier persona, asistente vidente a una persona que no ve, pueda guiar y saber de qué se trata el contenido, porque no sabe braille, puede ver y saber braille y enterarse igual, pero bueno, y lo que voy a contar en primer lugar es que hago un diseño de la portada. Es una portada con texto donde dice Poesía por piel, selección de poemas de Silvina Bukovic, transcritos al braille por María Belén Liberti, 2022, y debajo un pequeño corazón. Sobre blanco, letras negras, el corazón en azul, una cosa que es una portada muy despojada, sin imagen, sin ilustración, simplemente explicativa del contenido. El original le doy a Belén y sale, como yo se lo doy, porque ella es muy cauta y muy prudente, selección de poemas de Silvina Bukovic traducidos al braille. Cuando voy a retirar un libro, me explican que es transcriptos, que se transcribe el braille, no se traduce porque no es un idioma, no es un lenguaje. Y lo cuento para hacer explícita la ignorancia de todo lo que no sabemos de braille, todo lo que no sabemos de braille. No solo no sabemos leer braille, sino que no sabemos nada del alcance de lo que representa el braille para la gente que no ve. Entonces, creo que todavía no lo tengo en claro del todo, ese alcance, pero bueno, gracias a Belén y a Fabián he ido creciendo en ese sentido, en saber la posibilidad de autonomía que otorga el braille a los ciegos. Porque si bien son muy bienvenidos los avances tecnológicos, han dado apertura muchísimo, ¿no? Ustedes podrán decir mejor que yo, a las posibilidades de manejarse en el mundo actual, para los ciegos, inclusive de escuchar poesía, de conocer todo tipo de literatura, todo tipo de saberes que están disponibles en Google, como surgió para todos la tecnología de una década o dos a esta parte, también para los ciegos en audios y demás. Sin embargo, la sensación de recibir la poesía sin un intermediario me parece que es interesante, porque la poesía suele tener sus tiempos y suele tener sus momentos, necesidades, momentos de detenerse en ella o de volver sobre ella para hacer nuevas lecturas, hacer relecturas, hacer nuevas interpretaciones. Entonces, bueno, el tema hizo el trabajo Belén, desde lo que es la transcripción en las hojas. Esto se hace uno por uno, esto no es un trabajo que se hace en serie, si bien hay máquinas, esto es un trabajo hecho de manera manual por ella, y se encargaron también con Fabián de la encuadernación, todo. Yo lo único que hice fue poner el dinero de costo, que no es poco en comparación con unos libros tradicionales, pero la idea era bueno, hacer una pequeña cantidad para hacer llegar a las instituciones, que las instituciones puedan tener una excusa más para poder sentarse y que todos podamos conocer un poco más de esta posibilidad que es el braille en tiempos donde tiene bastante amenaza de ser desplazado o con la tecnología que va mucho en detrimento. Así que un poquito el tema era desarrollar estos libros, donarlos a instituciones y simplemente, bueno, dijimos cómo manejamos las presentaciones y habíamos dicho, bueno, que quien quiere puede comprar uno de los libros míos anteriores, aquellos que están presentes y ven y no tienen, y con eso financiar el trabajo para que se continúe para más libros. Pero de momento, bueno, el objetivo principal es encontrarnos como ahora, así que yo muy agradecida de ustedes, del tiempo que
prestan porque ustedes saben mucho más que yo de esto y bueno, y entonces vamos creciendo todos en conjunto a través de las redes. Esto se difunde más también, hay un alcance que trasciende las fronteras y es importante que bueno, aquellos que no saben de qué se trata se empiecen a interesar o por lo menos a saber que hay alguna otra posibilidad que se está quedando en el camino y que vamos a tratar de que no sea así. Sí, para mí, primero que todo, siempre es un gracias eterno a Silvina, ¿no? Por Silvina, por interesarse en esta cuestión y también darme, bueno, un trabajo en sí, porque yo puedo decir que es un trabajo concreto para mí y por otra parte también estoy involucrada, ¿no? En el braille y me gusta hacerlo y bueno, seguiré trabajando en esta cuestión y bueno, gracias a Silvina, ¿no? Ahora yo lo que quería decirles a todos es algo que escribí con los puntos que a mí me parecen interesantes con respecto al braille mismo, ¿no? Es importante aprender braille, porque si un niño ciego no lo sabe, terminará siendo un analfabeto. El diminuido visual también debe aprenderlo. De esta manera ganará una batalla, porque si quedara ciego, ya lo sabía. Y además, será favorable para la integración, porque entonces ya estaría en contacto con la población ciega. Si pierden la visión de adultos, también pueden aprender el sistema braille, haciendo ejercicios para desarrollar el tacto y obtener buenos resultados, o al menos intentarlo. Hay una mala creencia que quiere eliminar el braille y reemplazarla por la tecnología. Imagínense si un niño ciego solo escribiera con una computadora. ¿Cómo sabe si vacaciones se escribe con B corta o larga? Y tampoco tendrá comprensión en la lectura. Esto es real, digamos. O sea, yo, si no hubiera aprendido braille, ¿cómo podría estar leyendo a ustedes esto? O sea, no podría aprender nada, digamos. Y además, no tendrá autonomía en lo legal para cuando la vida lo requiera. Los lectores de pantalla no son 100% accesibles. Y no es que esté en contra de la tecnología, para nada, sino que la tecnología no viene a reemplazar el braille, sino que viene a sumar. Por ejemplo, si en algún momento deja de funcionar la tecnología, se quedaría sin poder estudiar o terminar la tarea que estuviera realizando. Por eso les digo que es importante defender el sistema braille y para que no se pierda la enseñanza, el braille es una herramienta más. Bueno, y dejo lugar a alguna pregunta que quieran hacer, un instituto, lo que Me encantó la innovación con respecto al otro día. El otro día se dijo todo esto, pero ella lo escribió, el discurso perfecto y clarísimo, con tanta simpleza, contundente, y además el hecho de mostrarlo desde la lectura propia del braille, está hablando de la lectura por piel. Como decía ella, el tema de la comprensión responde a los tiempos propios, y otro tema importante que mencionó, que no le faltó nada en realidad, es el tema de la autonomía en trámites legales, que tiene que ver con la cuestión legal. Así que la posibilidad de hacer uno mismo, una misma, los trámites propios, sin tener que estar dependiendo de terceros.
Así que gracias Belén, vos me decís gracias, pero la agradecida soy yo porque en realidad sabemos que lo que podemos hacer es ir iluminando nuestras zonas oscuras y así darnos cuenta de cuánto nos falta todavía, pero en general, bueno, saber un poquito de tantas dificultades que tienen las personas con discapacidad todavía, de tanto que queda caminar en este sentido y hacer conciencia social del trabajo que hacen, porque ustedes dicen con mucha naturalidad que todo es ad honorem, que todo es voluntario, pero en realidad dentro de las personas que supuestamente no tienen discapacidades, o no las tienen declaradas, o no las tienen manifestadas en una cierta gradualidad, digamos, las personas que se llamarían sin discapacidad, para hacer todos estos mismos trámites que ustedes hacen, cobran, porque son representantes de muchos otros. Entonces, me parece que en ese sentido también hay que se avanzará hasta que llegue el momento de aquellos que trabajan y no trabajan, como Gladys en su momento, para que esta casa sea realidad y la disfruten muchísimas personas, mucho más allá de Gladys. El trabajo que hace Clara hoy sosteniendo la presidencia y así quienes continúen también, o ellos desde Comodis, o en esta etapa y desde otros lugares en otras etapas, porque la verdad es que vienen haciendo esto desde, diría desde siempre, ¿no? Hay una inclinación a sostener el laburo en común, el laburo colectivo, para que esto siga adelante. Y debería ser rentado, debería ser remunerado. Hubo un tiempo que los jóvenes tenían una salida laboral cuando hubo una ordenanza municipal donde se exigía que las cartas ofrecidas por los restaurantes fueran en braille para la inclusión, para que la famosa inclusión existiera. Pero después se cortó, no sé qué pasó, hubo algunos chicos que aprovecharon esa salida laboral. Lo que pasa es que no hay control municipal, entonces nadie exige nada. Claro. En un momento mandaron una cédula y ahí se desesperaron todos y se hicieron muchas, pero después no hubo más control y va a ser que quiere. Bueno, hace poquito hice De hecho, uno. hay bastantes lugares, un lugar que ofrece una carta en braille. Sí. Lo que sí tiene la carta en braille, que solo te podés enterar de lo que hay, pero nunca va a estar actualizado los precios. Totalmente. No, bueno, pero es más fácil preguntar un precio que preguntar que tiene una ensalada. Ah, no, eso sí, seguro. Porque tener al pobre El mozo te dice, hay hamburguesa, hay milanesa, pero no te dice Sí. las 200 posibilidades de hamburguesa, no tiene esa paciencia. Después, por ejemplo, yo una cosa que la vengo pensando hace rato, pero no me animé todavía, ¿verdad? Que no lo hice. Yo pensaba en la fregadería también debería que ser, porque si yo, por ejemplo, quiero preguntarle al te tiene que al dar que venda cuenta todos los sabores Sí, de la comida. tenés chocolate, te dicen lo que tiene infinita que variedad decir. de chocolate. O sea, que también tendría que haber una carta de sabores, todos los sabores que hay. Sí. Bueno, no diga, bueno, elijo esto. Esto está incluido en la ordenanza, lo que Ah, pasa sí. es que, insisto, como no hay control, va a ser lo que quiere. Bueno, yo lo que quería destacar en la importancia de que los niños alfabetizen en braille, más allá de la lectura comprensiva y de la economía que brinda, es la importancia fundamental que tiene la alfabetización de un niño ciego que no lo alfabetizan con el sistema braille, es el proceso intelectual que se genera cuando uno escribe y después lee. Los nenes que ven, las nenas que ven, hacen ese proceso intelectual que es recuperar esa imagen, que el cerebro la codifique, la identifique, la una a la otra letra, informe la palabra y entonces pueden leer. Si un niño escucha y marca una tecla, no hace ese proceso intelectual, porque el proceso de escuchar es distinto al proceso intelectual de leer. Es más complejo. Entonces, cuando los niños no leen y no escriben, después no pueden acceder al pensamiento lógico, matemático, a una abstracción, o sea, no hay un pensamiento más avanzado. Por eso es fundamental. Por eso los nenes que ven
no aprenden a escribir con la computadora. Si no, en todas las escuelas había computadoras. Exacto. Claro, es lo que yo Entonces yo siempre digo, el día que los niños se alfabeticen con la computadora, los niños ciegos se alfabetizan con la computadora. Si no, los niños se alfabetizan con el lápiz y los niños ciegos con el braille. Clarísimo. Claro, Porque hacen el mismo proceso intelectual. Claro, clarísimo. Si no lo tienen ya digerido. No, es un analfabeto funcional, se llama. Exacto. Claro. Puede escuchar, pero no puede elaborar una redacción, no puede realizar una cuenta matemática, sacar un cuento, o sea, cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. No llegan a hacerlo porque no tienen ese pensamiento abstracto. Seguro, y tal vez la participación de un taller de literatura, que vos lo viviste con ellos, Karina también presente, entonces ellos cada uno a su manera, tenían cada uno su forma de escribir, porque también estaba Carlos en ese momento, y Carlos es otra persona ciega y... Claro, cuando ya sos adulto, es obvio que yo uso permanentemente la computadora. Sí. Pero cuando juego a las cartas, uso el braille. ¿Así? Claro, si no, no podría jugar. Claro, la carta marcada es en braille. Cuando tengo un viaje, me anoto Claro. en el pasaje, el horario y de qué alguien sale. O sea, para esas cosas prácticas que sirve el braille, ¿no? Uno no va a leer un documento, no va a escribir todo el trabajo en braille, porque obviamente que la tecnología es mucho más rápida y más eficiente, porque yo hago un documento de Word y lo mando al equipo o hago la nota y lo mando por mail, es más rápido. Si yo hiciera en braille, habría que transcribir y ya llevaría más tiempo, pero yo ya me alfabeticé. Claro, y vos utilizás, o sea, ya desde en el caso de las personas que perdimos la vista ya de grandes, a veces el braille uno lo llega a aprender para cosas mucho más puntuales, ¿no? Por ahí, Es que la verdad, porque ya no hay braille pero para ya está. lamentablemente. Claro, es decir, que leer o sea, es mucho más difícil. En el caso mío fue muy difícil aprender el braille para leerlo como lo lee Belén o como lee Gladys, que tiene una lectura corriente. O sea, Vos sabés que ahí Clara comprensible. surge una pregunta. ¿Cómo está la realidad de Osmadeca con población mayor y qué cantidad de personas mayores adquieren el hábito de, que no sepan braille, de practicarlo o intentar? No es la realidad humana, es la realidad mundial. La gente adulta ya casi no aprende braille porque no hay material para leer braille. Como la impresión braille, guardar los libros, el trasladar los libros es muy costoso y con la computadora vos tenés un libro digital que lo bajás de la biblioteca, lo lees en Y hay un montón de aplicaciones que hay un montón de aplicaciones en el celular que te leen. Nadie que quede ciego de adulto, prácticamente nadie aprende braille, porque no hay que leer. Antes había revistas que venían de Uruguay, de la Editora Nacional, de Argentina. No hay nada que te de la OCE. incentive a No aprenderlo. tenés nada para leer. ¿Ves que en la escuela no hay, no llegan revistas como antes? No, nada. Ahora se produce únicamente texto para los niños, para fortalecer el tema de la alfabetización. Entonces, todo el recurso que antes se usaba para los adultos, para los niños, ahora se vuelca a los niños. Porque tampoco hay tantos recursos como antes, como todo el mundo piensa que la computadora es mejor, hay poco recurso para la impresión. Entonces, todo lo que hay para imprimir braille se usa para la etapa de alfabetización. Y segundo, tercer, cuarto grado, Y vamos a... Sí, claro. no hay para adultos, no llegan Y más. la realidad es que las personas adultas... Qué feo es por mi parte, ¿no? Porque yo digo, entonces la persona ya cuando es adulta ya deja de leer, no puede leer. No, lees de otra manera. Sí, a mí yo estuve cuando me fui a buscar mi perro guía, que tenía tiempo libre, me leí un 3 tomos de no me acuerdo qué novela. A mí yo amo leer braille. Yo también, por eso. Pero no hay obra para leer, salvo que vaya a una biblioteca y te agarras un libro viejo con el braille desactualizado. Claro. Sí, tipo la Editorial Y Nacional ustedes Braille, chicas sí. tienen años de manejarlo, y aquellas personas que como adultos ahora empezamos,
no tienen el tacto preparado como un niño que ya naturalmente se va preparando el tacto. Entonces a un adulto le fue antes, cuando no había otra opción, bueno, hacían el esfuerzo y aprendían. Y porque tenían que leer además. Ahora no tienen que leer. Entonces ahora el braille se deja para el joven, si aparece una persona joven, que vos le querés dar todas las herramientas, una persona de 18, 19, 20 años, le enseñas computación y también le ofrece el braille, porque aunque no tenga revistas para leer, se puede tomar un apunte, se puede anotar un número de teléfono, se lleva por la carta, tal cual. Claro, esas cosas más concretas, no, ya no es rotular, documentación. De hecho, para eso yo estoy siendo asistente a las rehabilitaciones de Monteca, y cuando me hicieron la entrevista de admisión, una de mis inquietudes era aprender braille, y la descartaron por la edad. Porque ya no tenía utilidad. Porque no es para leer. Yo soy la que enseño braille. Claro. Y yo digo, es un esfuerzo muy grande para la persona adulta, porque el tacto no está preparado. Aprender a escribir se aprende rápido, pero el leer angustia mucho a la gente, porque vuelve como una situación de infancia de letrear cuando vos tenés un audiolibro y lo solucionás. Aunque te entonces cuesta la persona que se angustia, aprender a escuchar también, ¿eh? la persona que se angustia porque se quedó ciega y vivió toda su vida trabajando y ahora de un golpe por una diabetes o por un problema X pierde la visión, está angustiada. Y si la sometemos a eso de deletrear como un niño, se angustia más. Y es todo un esfuerzo sin sentido porque después no va a tener que leer. Entiendo, y el que está en la realidad sabe perfectamente el todo de esa realidad. Estaba pensando mientras escuchaba, en principio se me ocurrió el tema de cómo es obligatoria la educación primaria desde preescolar, etapa preescolar, en las personas que no tienen discapacidad. Del mismo modo tendría que ser obligatoria la alfabetización en braille para... Se está trabajando mucho con eso. Por ahí, cuando seguí escuchándolas comentar, digo que en realidad me parece que la alfabetización en braille tendría que ser obligatoria para todas las personas, no solo para las personas ciegas, porque eso en la primera infancia no cuesta nada. No cuesta nada, pero después se olvida, porque te lo olvidas. El braille es como aprender a tocar el piano, no tocaste 2 meses y ya aprendí. Sí, pero vos El braille es práctica, pues lo digo yo por experiencia. Ajá. Yo aprendí braille, por eso hablábamos con Belén, Es como no sé, en aprender el a escribir. 2005. Después volví a practicar, no sé, en el 2010. Y después lo usé más y ahora te puedo decir algunas letras y otras. Claro, ¿cuándo yo me fui? Vos le enseñás a escribir a una persona y no practica, se olvida los 3 meses. Lo que pasa es que visualmente uno aprende a escribir y tenés letras y carteles por todas partes. entiendo. O sea, lo usás permanentemente. Ahora la ese escritura. registro, El braille, si no lo usás, te lo olvidás. entiendo. Ese registro en la primera infancia de, por ejemplo, las letras, la forma de escribir de un lado hacia el otro, que es diferente, porque luego se da vuelta la página y se lee de forma invertida, que voy a contar si ustedes lo saben, yo no, yo lo vengo aprendiendo. Digo, todo ese ABC, digamos, si se enseñara en la primera infancia, más allá de que se olvide, si hay que rescatarlo en una etapa adulta, por ahí es mucho más fácil. Seguro no, es que el niño que aprende a escribir en braille es su forma de escritura y como lo usa no se lo olvida. No se lo olvida. Yo digo, el niño que aprende a escribir, el niño que ve, si Sí. aprende a escribir braille y no lo usa más, lo aprende pero no lo usa, se lo olvida porque no te sirve para nada. Se lo olvida, pero si lo tuviera que rescatar en la adultez, ¿no sería más fácil? Y no sé por qué no tiene el tacto preparado. Bien. El problema más grande El problema del braille es la el lectura, tacto, ¿eh? perfecto. Y hay que entender Para el los que tacto. vemos es más difícil leer braille porque están No, es viendo. que el que ve Que no lee tiene con la vista necesidad de... No, exacto, el que lo ve, lo ve. Uso de braille para gente que ve. Pues Yo te lo enseño podés a escribir hacer braille, porque lo pero ves. Lo lees mirando. Solo tenés que No tiene entenderlo sentido nada que más. vos empieces con el tacto porque lo estás viendo. Claro. Entonces los niños aprenderían a escribir braille, pero no a leer. Y si de adultos tienen una discapacidad visual, estaríamos en la misma. Y aprender, por ejemplo, yo hablo siempre de mi lugar personal, ¿no? Aprender a escribir braille es fácil. Claro. Yo escribía muy bien en braille. Ajá. Sin errores, o sea, yo escribía muy bien. Ahora, si a mí ella me daba un texto, por ejemplo, y tenía que leer una
carilla, tardamos días, vamos. Sí, me pasó tal cual me pasó. Claro, porque Lo que decía Gladys claramente es que eso es costo-beneficio, no conviene porque grandes, no estamos preparados. No, es mucho Y es muy esfuerzo para frustrante, no pero lograr nada. claro, yo te lo voy a decir en lo personal, es muy frustrante porque estás él, habla, es mala, no sé, perdón, las palabras es rara, y estás como, cuando uno le enseña a los chicos, yo soy docente, y es como siempre tuve los grados chiquititos. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que hay que luchar por esto, por el arte, en la técnica, o sea, todo lo que es alfabetización, porque tiene la misma estructura que tiene cualquier chico, porque se trabaja el pensamiento, no se trabaja el papel de leer, se está trabajando el pensamiento para ir yendo de lo más concreto que es esa letra a la abstracción, que es lo que va a ir pasando con el tiempo, que también eso lo vive el chico que ve. O sea, yo cuando iba a la escuela y era maestra, se trabajaba de la misma manera, una maestra de ciego que una maestra común. ¿Entendés? Eso es lo mismo. Un adulto que vivió toda la vida como el caso mío, aunque muchos años, y de golpe empieza con el braille, y a mí me sirvió para calcular algunas cosas, para leer un medicamento, de tardo te cuento que 10 minutos más o menos, pero bueno, me sirve. te abre, claro, Yo la hoy posibilidad de estar. me haces escribir y seguro que escribo prácticamente todas las letras. Las únicas que me acuerdo bien son las conocentes, las vocales que pasé. Igual, si me permiten, yo creo que acá hay dos cosas importantes que sí debemos rescatar, y tal vez esta charla es lo que busca, ¿no? El sentido. O sea, si vamos a entender que hay que pelear por la alfabetización de los niños, lo que sí se debe seguir y no perder nunca la lucha es que el braille exista en su conformación en estado. Si nosotros no tenemos que hoy en los lugares no hay un lugar que diga en braille la entrada o salida de un lugar, porque eso es lo peor que existe. Tal vez no sea tan importante de que las personas grandes hoy entiendan o escriban braille. Un libro, esto, Fabián, lean un libro. Fuimos en una Pero oportunidad. sí leer. Pero sí lo podemos lograr en el futuro para los niños. Hay 20.000 cosas que a nosotros nos ayudan. Bueno, pero por eso, si no tenemos hoy que estructuralmente el sistema social entienda que debe hacer cosas en braille porque existen las personas ciegas, no van a hacer una literatura escrita en braille porque no va a estar en el concepto. Lo que hay que, yo digo, Gobierno, es desde el Estado. exacto, yo digo, claro, no nos perdamos esa oportunidad de luchar a la vez para que se alfabeticen los niños y también dejarle creado el campo. Seguro que la lucha de hoy para las personas ya construidas no sería tanto que aprendan o hagan braille, pero sí que podamos luchar todos a la conformación de los verdaderos derechos que merecen las personas ciegas o con discapacidad visual de acá en un futuro. No, pero aparte de otra cosa, Hay yo... una ley de medicamentos que está hace años, que vio el Estado parlamentario de la abuela, para poner los nombres de los medicamentos y la fecha de vencimiento. Y ya está. Tuvimos el primer congreso de discapacidad hecho por el Estado en el Hotel Provincial y se hizo una pregunta en braille y el exponente dijo, había con gente de señas, de lengua de señas, pero resulta que no había un solo tríptico que explicara mínimamente que era el congreso que hablaba sobre discapacidad. Se hace una pregunta en braille, creo que vos sos Carlos Mato. No, Carlos Mato debe haber sido esa guachada. De las preguntas, yo no leo braille. Bueno, nosotros también. Claro, y lo pongo un ejemplo claro. Y de nosotros muchas veces hacemos muchas cosas juntas, ¿no? Y haber ido, por ejemplo, a un museo. Cuando te acordás en Córdoba, cuando nos dieron el museo. Bueno, por ejemplo, ella lee braille y yo no leo braille. O sea, a mí me dan una carilla y me quedé ahí plantada, ¿viste? Saqué el título nada más. Y bueno, y a mí me sirvió el audio y a ella le sirvió el braille.
Porque esta es la realidad de la persona con discapacidad visual, que no todos usamos el audio solamente y que hay personas que desde chicas son personas ciegas y el braille es realmente algo que les resulta mucho más cómodo siempre. Entonces, ¿cómo no vas a tener un folleto en braille, por ejemplo? Es decir, en eso estoy de acuerdo, Fabián, que en eso hay que seguir Claro. trabajando mucho. Claro, porque Digamos, el adulto mayor, el adulto mayor que ustedes nombraron, por ejemplo, la gente ya muy grande, no va a poder aprender braille, pero los jóvenes sí, y esos jóvenes, Claro. cosas cortas. Los niños de hoy van a ser adultos. Claro, y esos adultos van a Claro, seguir usando el claro. braille como lo hacen ustedes. porque es el derecho de cada uno, que cada uno usemos la herramienta que querramos, Exacto. ¿no? Pero es derecho también de que existan todas las herramientas cuando vamos a un lado. Para querer decir algo. Entonces así Pa- toda la Eso universidad... hay que trabajar, y hay que trabajar mucho para que el braille le dé la importancia que tiene. Yo en algún momento hice una entrevista a personas que tenían que ver con armar una votación accesible, que en ese momento estaba Agustina Palacio, pero no, ella no fue justo a la entrevista, pero fue otras personas. Y yo justamente les dije, digo, ¿por qué no hacen en el tema votación, la votación también que esté en el tema braille? Y me respondieron al aire de la radio, en la radio de la universidad, me dijeron que ellos no lo hacen porque ven que muy pocos saben braille. No importa, pero ese Eso- uno que eso- sabe braille tiene el derecho de poder Sí, eso es lo que yo votar pienso. como quiera. Eso es lo que yo te decía, Esa es una nosotros ¿Cómo realidad, votan? sí. Y esta es la parte Y votamos, que somos minoría, entonces no Ok. se puede. No. En eso sí hay que trabajar. votamos solamente entrando con una persona de confianza, o si no tuviéramos, tenemos que entrar con el presidente de mesa, que para mí no es de confianza, digamos. Si el presidente de mesa Exacto. es de otro partido y de repente me pone otro papel, yo como lo sé. Y vos fíjate lo que tenemos que hacer, lo que votamos, que el hito le digo al marido, traeme la boleta tal, que me la corto, Claro, te llevas tu boleta preparada. La llevo dentro de un día, así, y para estar tranquila de que estoy llevando una boleta que no esté marcada, que no esté nada, porque es la única manera. A mí me pasó que parte Porque de yo no mi quiero que familia- entre ni el presidente de mesa porque me parece Claro. que es una estupidez. No corresponde, claro. No, no corresponde. A mí me pasó de mi familia que me hicieron votar lo que de quería. mi marido del brazo. A mí me pasó que de mi familia, de parte de mi padre, vamos a decir, cuando estaba con mi padre, me hizo votar lo que yo lo quería. Claro. Estamos hablando de familia, ¿no? Y bueno, Yo quería decir, con respecto al escrito y a lo que leyó recién Belén como mamá de una persona ciega y autista, enlazando con lo que decía Gladys, el tema intelectual, Mauro no ha aprendido braille porque nos encontramos con el tropiezo del autismo. Entonces me emocionó hasta las lágrimas escucharte leer todo eso que ha sido un gran sueño en mi vida. Lo hemos golpeado como de lo mejor que pudimos y aquí estamos con un escritor. Agradezco muchísimo. sí, bueno, la verdad es que... Zafó de mis clases y hace un escritor igual. Viste, nosotros que nos zafamos, bien cómo estamos. Vos no, vos la dijiste menos que yo. Por favor, muy mala leyendo poesía. Yo te quiero escuchar leer algo cortito, aunque sea, ¿no? Dame algo y lo leo. Pero soy muy pésima leyendo poesía. Me gusta la poesía, pero no leerla. A ver, porque siento que leo como los nenes de primer grado. Ta, 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 ta. No importa, porque esta poesía libre es más, menos métrica. Decime si este es el poema Artillería. No, esa es la carátula. Nos salvamos nosotros. La carpintería es justo me Ese es, llamaba. perfecto. No te digo que Silvina el carácter se parece bastante grande. Para leer el poema de señor Gladys. Luego vamos a compartir algunos poemas. Bueno, mientras ella practica la lectura del aire, yo quiero sacarme una duda que más allá y muy lejos de ser una crítica, es una muy interrogante que se me da bien escucharlas a ustedes, no solo hoy en vivo, sino en una entrevista ya grabada.
Yo creo que ya No es se usa más. obsoleto. Como No, no el se de, usa. hace no mucho, y no en este ámbito, escuché de amblíope y el de débil o disminuido visual. Yo creo que, más allá de, y lejos de ser una crítica, ¿no? Creo que se dice persona con discapacidad visual, ciego y baja visión. Y perder el Baja miedo a visión. la palabra Baja ciego, visión. le pido por favor. Y el ciego. ciego Tiene miedo a la palabra ciego. Dice, yo soy ciega, tengo que ser ciega, ya está. Es mi condición. Y baja visión, sí. A Es veces- importantísimo que lo diga Karina, porque en realidad los que no somos ciegos o no convivimos con gente ciega no sabemos cómo corresponde decirles. Sí, por esto me lo repito, porque estamos más allá que en un ámbito Sí, casi mucho más, íntimo, sí. porque no lo quería era una conferencia con muchísima más gente, ¿no? Porque sería hasta antipático el comentario. Pero ¿Cómo no tiene se que ser así. determina más Tenemos que saber a decirlo. la persona que ve? ¿Convencional? Persona con vista. Sí. Como visual. ¿Qué dije yo? Dije personas que no tienen discapacidad. Porque no Es saben con decir y sin cómo discapacidad, se tal vez. que lo digas. Sí, es la persona con visión o persona con discapacidad Con visual. visión. Con personas con visión. Porque si no nosotros seríamos, ¿cómo se le diría a los que no escuchan? No oyentes. Exacto. Claro, es lo que yo digo, No caminando, lo que no no hablan, hablando, no hablando, Como no que no oyentes, no caminantes, no Y aparte que se destaca, lo único que no podemos hacer es ver. nada más. Entonces decir, no evidente es destacar lo único que no podemos hacer. Claro, también. En cambio, una manera de destacar la condición, y bueno, sí, es esa. Eso Yo no es lo que ciego, aprendí últimamente puede hacer de todo. en cuanto a decir personas ciegas, directamente. Siempre uno te decimos Acá voy a leer el segundo. Aparte gritan en el micro, gritan en todos lados. Acceso a la señora con el chico no vidente. Ay, no, sí, pero ahora que Eso es ciego, ciego, ciego. Ahí viene con el Eso es ciego. porque los que tenemos ese sentido en condiciones no sabemos. Somos Sí, ignorantes. es una de persona cómo ciega. corresponde decir. No, yo creo que hay Es mucho, importantísimo hay saber. mucho prejuicio. Sí, hay desconocimiento. Le dicen cieguito. Yo tengo un amigo que le decía en una vez en el colectivo, una mujer. ¿Cómo sería el prejuicio? No lo entendí. Porque el prejuicio por Cieguitos, que somos claro, somos cieguitos. los cieguitos, somos todos cieguitos. Por ejemplo, señor, no sé, entras al banco y viene el señor de seguridad o de vigilancia y se acerca a la caja. Perdón, hay una cieguita. Ah, sí, yo lo creo. Y yo soy una mole de 100 kilos, ¿entendés? Entonces me quiero matar. Claro, ¿Entendés? Porque no saben, esa es desinformación por un lado. Pero por otro lado. O también el pobrecito también, también. Y el prejuicio es que te hacen niño. Y se hacen niños. Claro. La Las infantilización. personas con discapacidad somos todas niñas, Sí, yo- asexuadas, pobres y dependientes. Sí, eso sí, eso No, perdón, Dios que somos todas buenas. Ay, bueno. Sobre todo los ejemplos de vida. Somos todos O sea, si vos ángeles. llegás a un lugar, vos caminás 2 pasos sola y ella va a leer ahora y es un ejemplo de vida. Claro, totalmente. Claro, tal vez. Sí, sí, ella es la única forma que tiene de leer, o sea, no es ningún ejemplo de vida, es la forma que lee. Vos sabés que, ¿Somos ejemplo de vida o no? Ustedes lo sí, vos sabés que entramos en un campo que es maravilloso. Sí, bravo. Porque la pregunta de Silvina y ella con la predisposición que tiene natural de su esencia de persona, ella indaga el buen idioma. Me di cuenta. Que nosotros, claro, nosotros, personas con discapacidad, estamos tan acostumbrados a recibir ese mal mensaje que por ahí nos ponemos. La pregunta de Karina es abarcativa también a esto y también está anclada en lo mismo. Y por ahí la respuesta, tratando de dar una sola síntesis a todo lo que se dijo, que por lo general no hay que tener una sola síntesis, porque verdades son muchas, no es una sola. Entonces por ahí el tema es que existe una forma natural de la persona con discapacidad. Perdón, ¿por qué no aclarás por qué, y esto está en por qué hoy se habla de personas con discapacidad? Porque lo que se trata de trabajar en esto es que primero somos personas. Claro. Yo soy persona, exacto. Soy persona, soy mujer, soy alta, soy gorda, soy vieja, joven o lo que sea. Tengo ciertas características, ¿sí? Y una más es la ceguera.
Exacto. Es otra condición más que yo tengo. Entonces, se pone persona porque uno lo que quiere plantear, lo que quiere mostrar, que somos personas como vos, como Cari, como Cari, somos todos personas. Y después, las condiciones. Claro. Sea Vos sabés que pagamos... la parte motora, lo que fuera, ¿no? ¿Sabés lo que es la respuesta a eso, Clara? La respuesta a eso es que pagamos el precio de un sistema humano que ha caecido en montones de errores. Entonces por ahí hoy nos chocamos como en un embudo final con todas estas consecuencias. Que somos personas no tendríamos que aclararlos, que estamos incluidos no tendríamos que aclararlo. O sea, son cosas obvias, ¿no? Pedimos integración a todo el sistema humano, es lo único que estamos pidiendo. Y tal vez se formaron siempre dicotomías, que inclusión sí, inclusión no, de integración sí, integración no. Sí, pero son las Bueno, instituciones. bueno, a eso iba Verónica. Ignorando todo. Nosotros llevamos desde el año pasado 14 instituciones que han rechazado a Mauro como hogar de día, justamente por ignorancia. Ay, señora, si fuera solo ciego. Vos. Ay, señora, si fuera solo autista. Claro. No estamos preparados para autista, no estamos preparados para ciego, no estamos preparados para ambos. Y escuché los más bonitos no. Claro. Qué linda forma de decirlo, los más bonitos no. Bueno, ¿qué es lo que te discapacita? Tu enfermedad, tu patología, tu situación diferente de actuar en la vida o el sistema. O el sistema es el que te discapacita. ¿Cuál es el que Claro, ¿cuál es el que te discapacita? ¿Por qué tenemos que ser personas con discapacidad? Bueno, personas, porque tenemos que ejemplificar ante el mundo que somos personas, cuando sí lo somos, ¿me entendés? Y con discapacidad también, porque hay que decir al mundo que nos están dejando afuera con sus hechos, sus actitudes, sus construcciones, fuera de este mundo. Entonces lo único que se pide es igualarnos. Claro. Por eso nos toca hablar a nosotros. También está hermoso, por eso lo que hacen ustedes ahora, esto de la difusión, de informar, de difundir, tiene tanto valor en esta época, ¿no? Porque ¿qué pasa? La mayoría, cuando habla de una persona con discapacidad, como el ejemplo personal, llegas a un lugar y te dicen, hola, ¿cómo estás? Espera un poquito, te busco una silla. Y a mí no me duele las piernas, si me duele las piernas, pero por vieja me duele. A mí no me duelen las piernas, yo no veo. Sin embargo, la primera cosa que hacen es sentarte. Ah, sí, como si no pudiéramos estar Te parados. apoyan contra una pared. No es cuestión de que viste, te vas a caer. No vayas a molestar, no te quedes acá en el medio que molestás el paso, ¿viste? Yo creo que lo hacen desde un lugar amoroso. Por eso, vos sabés que lo podés mirar de varios lados. Entonces por ahí... Elegimos el amoroso. No, yo lo veo. Sí, somos... Con nuestra Buenaventura, sí. De desinformación. Total. ¿Qué haces con una persona ciega? Por ejemplo, me ha pasado, yo cuando tenía baja visión, como andaba con el bastón blanco, yo he visto chicos de la escuela, en la esquina, esperando el colectivo, yo tenía que cruzar para ver así y hacían con el codo, y hacían así, y se empujaban, y que ellos se volaron todos porque ninguno se animó a acercarse a mí. Simplemente preguntar qué necesitas. Y yo distinguía que se hacían percibidos. ¿Entendés? Pero ¿por qué? Eso es por temor. ¿Qué hago? Porque a la ceguera yo entiendo, siento que cuando una persona se encuentra con alguien con alguna discapacidad motora, vos lo mirás a los ojos y se podés hablar y seguir con esta persona es normal, entiende todo, es perfecta. Simplemente no camina. Bueno, yo para cerrar digo una cosita. No sabe. Lo amplio de lo poco que somos. Yo quiero representar en lo que dijo Karina, que por ahí, como es íntimo, somos pocos y somos esto, pero yo quiero hacerme grande en lo pocos. Yo desde lo poco nosotros podemos cultivar. Nosotros nos tenemos que llevar algo hoy de acá y por ahí algo que nos llevamos le va a servir a otro que nos quiera escuchar mañana. Y lamentablemente tenemos que usar esa palabra, que nos quiera escuchar otro. Nosotros no tenemos que dejarnos nunca de luchar
que alguien nos quiera escuchar. Siempre busquémoslo, es lo único. Busquemos que alguien nos quiera escuchar y entender. Y es lo único que nosotros tal vez dejamos como positivo acá, que para todos... Creo que lo único, creo que es importantísimo lo que estás diciendo. Sí, sí, seguro. Me parece que tiene un valor enorme. Sí, yo aclaro que por ahí en esas definiciones que querían buscar ustedes, las charlas que a veces nosotros damos en otros lados ante gente que no tiene discapacidad, que acá las sabemos varias, el tema es que yo siempre le busco las definiciones que nos ha manejado toda la vida el sistema humano y siempre somos pendientes de las definiciones. Y las definiciones nos han llevado a que la palabra ignorancia la hemos defenestrado. Y la palabra ignorancia tiene un buen contenido. Y todos tenemos que saber que la palabra ignorancia es antónimo de la palabra conciencia. Y por ahí, en esas dos definiciones, queda marcar el futuro. De ser un ignorante a conceptos y a esencias de los otros, porque no podemos saber la esencia de los otros. Si no nos brindamos, no podemos saberlo. Entonces, tomar conciencia de que existe un todo, que la tierra está cubierta de un todo, es lo que necesitamos hacer. Así que por ahí es lo único que queda por remarcar y agradecerles a todos la presencia. Ahora faltaría escuchar a Gladys que me quedé con... Eso, vamos. Sube la colina, sentirás la distancia y el sabor de los giles. Sube la colina, hijo, que toda la vida es esencia, y tanto más cuanto más bajas. Ascendencia. Ascendencia, claro. Sí, porque Toda una vida es ascendencia. Toda la vida es ascendencia y tanto más cuanto más. Pero qué genial. Viste que Qué lindo que elegiste ese Me gustó ese. Gracias. También porque tengo un hijo que necesita ese mensaje. Le llegó. Le hacía falta. El mío igual. Yo me quedo muy complacida y muy expectante de aprender mucho más. Hay posteos en Facebook, y recuerdo puntualmente uno de un amigo que es periodista y que es completamente preparado, culto, etc. Y dice, hace unos meses, ya el año pasado, que ayuda a cruzar una persona ciega y cuando se despiden le dice, nos vemos, dice, me quería matar. Entonces yo le escribo un comentario de algo que yo aprendí, porque esto se aprende de casualidad, porque no hay difusión. Los que no somos ciegos no tenemos ni idea de cómo se tiene que dirigir uno a las personas ciegas. Mi idea, le digo yo, lo que aprendí es que no hay que evitar usar los verbos, ver, mirar, completamente con normalidad. Yo tengo un amigo que dice, si no nos vemos nos tocamos. Claro, claro. Pero quiero decir esto como un ejemplo de alguien que es absolutamente preparado, absolutamente abierto, una persona que es empática, porque aparte está continuamente tratando de, con un tema de conciencia social y todo, y sin embargo llega a su adultez sin saber esto, que yo lo supe de casualidad y se lo transmito. Porque no deja de ser un mito, un prejuicio. Es que es ignorancia, Cari, no es prejuicio. Es ignorancia. Porque juicio es otra cosa, es Porque cuando vos pensás que el otro... podría ser yo quien diga en algún momento cieguito, no lo he dicho nunca eso, pero No, por favor, no se me ocurre, por ahí no se me ocurriría que me pueda pasar, se me ocurriría que me puede pasar, quiero decir, desde un lugar amoroso. No, el cieguito ya Y está mal. el cieguito viene de otra cosa. Mira, Sí, yo
Cuando nos íbamos, una de las chicas, éramos 4, una de mis amigas baja para entregar la llave de la cabaña y va a la administración, pasábamos por la administración para ir a la pileta ahí de cubierta. Entonces me veía, la persona sigue con la chica. Entonces le dije, lo pasaron lindo, sí, bárbaro, qué sé yo, por favor, que ven otro día, bueno, que la verdad que la felicito, dice, qué bueno que pudieron traerla. Dice, ¿a quién le dice mi amiga? Claro. Mis amigas son muy ácidas, muy bestias, ¿no? Dice, ¿a quién? Porque ella primero no entendió que pudieron traerla, ¿a qué? No entendía. No, a tu amiga. Qué bueno que la pudieron traer. No se dejaba. La sacaron de la jaula. Entonces dice, no, Claro. mi amiga, Con un- dice, es una persona Con una soguita yo no sé trajeron. los cargos tuyos, pero le mandé que era presidente y no se queda en la Latina, que viajaba por todas partes y vino acá, no porque la trajimos, porque pagamos entre las 4 la cabaña. Claro. La trajo, ella pagó y vino. Nos pasa cuando vamos a un bar. Pero por eso digo, eso es un prejuicio. Ella piensa que a mí me sacaron y son buenas y se tienen el cielo ganado porque se me llevaron. A mí es En el bañario yo alquilo con una amiga la carpa y alquilaste con mi hermana y alquilaste con Clara. Hace años que voy a ese bañario y me entero el año pasado que todo el bañario creía que mi amiga me acompañaba a terapeuta. Mi amiga decía, yo pago también la carpa. La trataban como, viste, le regalaban el pebete, pobre, porque era la acompañante de la Sí, le regalaban lo de la panadería, le regalaban factura, todo porque decían, vos sos tan buena. Y le decía, yo esperaba que pensaba que era mi acompañante de la Porque podía decir, pero no. Claro. Claro, como si una persona ciega no podría tener amigas. No, es una persona ciega que yo no puedo pagar la carpa. Claro. Me la pagaba mi familia y yo iba con mi acompañante. Eso nos siguen haciendo. Esos son prejuicios. Esos son prejuicios. Claro. A uno le traen el vaso de plástico, por ejemplo, y a mí una copa. Seguro que está seguro que está cimentado. Mi suegra llegó y mi suegra me decía, íbamos a La Plata y ponía los vasos esos de Tupperware altos, todos gastados, raspados, ellos con vasos de vidrio y mi esposo y yo, que tenía baja visión, los vasos de Tupper para que no rompamos nada. Y le preguntan a vos qué va a comer él. Pregúntale a él qué va a comer. Claro, vos sabés que yo aprendí el valor de la palabra ignorancia y a explicarlo primero, no al final, primero, acá lo expliqué final, pero lo explico primero para no caer en esto de que una persona con discapacidad se pone a hablar temas de derechos y por ahí muchos de los presentes cuando empezamos a comentar estas cosas, de las cosas que acomete la sociedad contra una persona con discapacidad, como las que cuenta Gladys, las que cuenta Clara, las que puede contar mi señora, yo porque no tengo una discapacidad visible. A mí no me pasa tanto, yo soy más discapacitado que ella, soy más deforme que ella, pero... Bueno, no, yo tengo más discapacidad que ella tiene una sola discapacidad, ¿no? Pero es visible, entonces eso también hace la sociedad, que lo visible sea más castigado. Y ahí te voy el ejemplo concreto. Vos vas a ir a Cataratas, vas a llegar, vas a sacar el pasaje, te vas a subir al gomón que te lleva abajo de las cascadas. Nosotros, nos dejaron paradas ahí, tuvimos que ir a pelear, pedir la carta, pedir el libro para la queja y toda la historia, y ¿no? Una persona con discapacidad no puede subir. No puedes subir al Por ley. gomón. Si no lleva compañía. Por ley no, Por un decreto, una decisión de la... De lo local, eso es. De todo, no, si era en todos los... Sí, ahora están trabajando. Yo estuve hablando con la encargada y precisamente Porque decía, no puede dejar dice, personas con enfermedades cardíacas. fuimos este año nosotros Con discapacidad no puede y tuvimos oportunidad de hablar con la persona. Ella puede ser cardíaca y vos ni te enterás. O puede ser psiquiátrica y se te desborda porque le mojó un poquito la catarata. Puede ser también que particularmente con la discapacidad de la ceguera Hay más, sí. hay un hincapié porque el mundo está muy regido y el ser humano se rige mucho por el sentido de la libertad con preponderancia de los otros, ¿no? Que te impresiona más.
Totalmente. Vos ves a una persona en silla de ruedas y no te genera lo mismo que una persona ciega. Exacto. Bueno, pero eso es no un problema de las personas con discapacidad. Es un problema de la mirada del otro. Es un problema de la mirada de los demás. Una persona que no es solo la mirada, es la conciencia de que hay una adversidad mayor. Bueno, pero también hace la educación. De la misma manera. También hace al sentir. Porque yo te digo, vos entendés la discapacidad de dos lados. Ajá. ¿Me entendés? Vos primero sentís lástima o sentís ganas de ser parte de ayudarlo. ¿Me entendés? Tenemos esas dos nacientes de esencia en nuestro ser. ¿Ah? Y si vos entras de la lástima, vas a terminar obrando consecuentemente. Mira, esa no lo sabía. Bueno. Cuando vos ves una persona con discapacidad visual, por ejemplo, te pongo por ejemplo personal, llegás y te ve alguien que no trató con él. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Claro, como si fuera sorda. No veo, pero... Es decir, no me grites que soy ciega, no soy sordo. Bueno. Como que se ponen como nerviosos y te ven toda discapacidad, son multi. Claro. Porque no saben cómo manejar, o sea, como tienen temor de, hola, ¿cómo estás? O sea, No, pero vos sabés que... Lo del almacén, cuando yo no me casé con él, digamos, ¿no? Cuando me iba a casar, le dije a la almacenera, me voy a casar. Me dice, ¿vos? ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos? No. Y entonces yo después cuando ya me Por ahí te casé, parece fui una con el anillo, le digo, me casé, le mostré el anillo. Y iba con él, ¿no? Digamos, los dos. Entonces después le dio vergüenza y me dijo, no, pero lo que compraste, dice, hoy te lo regalo. Le digo, ¿por qué no le pedimos el champán? Digo yo, porque... yo compré por un año, porque defendiste mucho. No, las chicas tienen que Yo cuando estaba embarazada, Claro. tocaba los módulos ahí en la peatonal y me fue al cumpleaños de una amiga. Y había unos palitos, unas cosas, no sé, mucho cosas. Y dos viejos me agarraron y me dicen, ¿cómo eran las 11:30 de la noche? Sí, me embarazada. Claro, ¿cómo andar sola a esta hora? La puta madre. Y te voy porque trabajo y voy al cumpleaños de una amiga. Dice, pero ¿cómo no te acompaña nadie de tu familia? No, porque yo trabajo por su lado. Yo trato siempre de explicar, ¿no? Dice, pero no podés andar solo. Te tienen que acompañar. Y la otra le dice, ¿qué le vas a pedir? Mira, si ni la cuidaron, ¿no ves? Yo mi docencia se me fue y digo, señora, discúlpeme, ¿por qué no se van un poco a la mierda? Las historias que tiene Clarita. Ya si no la cuidaron, ¿no ves que está embarazada? Le dice. Cuando te abordaban con el perro. ¿Cómo se llama? Yo iba a dar charlas en una época en las escuelas primarias con el papá de mi nieto, Leonardo Bastilla. Claro, sí, lo conté. Bueno, Leo, íbamos con Leo a la charla y los chicos estaban fascinados porque Leo jovencito. Y bueno, y una de las cosas que más uno es ¿cómo podía haber sido papá? Ay, Dios. Claro. O sea, y era papá, ¿y cómo hacía con el bebé? ¿Y cómo hacía con el bebé? Claro, ¿viste? Claro. Era como las preguntas, ¿no? Las preguntas pasan por lo sexual, como si, ¿viste? No pudiéramos ser eso. Claro. Por eso ahí explico el término, por qué uso la palabra ignorancia para encabezar una charla. Porque nosotros no tenemos que hablar desde el rencor. Tenemos... Claro, pero vos sabés que nosotros, si expresamos estas cosas primero, que la sociedad nos hizo esto, que me pasó lo otro, pues se puede tomar mal, se puede tomar mal, y por ahí hay que explicarlo, porque todo hay que explicarlo, para eso nos ponemos a dar una charla, entonces por ahí explicamos que el sentido de la palabra ignorancia, y sí que se debe tomar conciencia, porque para que después no entiendan con todo lo que va a venir en la charla. Es un insulto la palabra ignorante. Claro, exacto. Entonces por eso es la definición, Y que más o cuando menos. hablamos de sexo, hablamos del sexo como corresponde. Porque somos personas, volvemos a explicar lo mismo. Del sexo, de la sexualidad del mago. Es que siempre explicamos lo mismo. Como está bien hablado, que la masturbación es correcta y me decían que estaba hablando como degenerada.
tal cual. Que habla con Bueno. seriedad y con responsabilidad sobre el sexo. Con Claro. responsabilidad. Que Claro. la gente no lo entiende de esa manera. Y bueno, porque Hay mucho tabú. todo el sistema humano se encargó de defenestrar la palabra masturbación. Y es una necesidad para nosotros. Así que empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Entonces por ahí el entendimiento de las palabras hace a lo que te decía recién. Si vos tomás a una persona con discapacidad desde la lástima, le vas a sentir lástima toda la vida y le vas a bloquear la propia autonomía inclusive a toda persona. ¿Me entendés? Entonces vas a entender todo desde el pobrecito, de angelarlo, y por eso es lo que se trata de evitar. Pero además eso es de un lugar de supuesta superioridad. Sí. Es que te pone en ese lugar. De no conciencia. Bueno, de es que te pone en ese lugar. discapacidades. Por eso lo que explicaba Gladys, nadie me lleva, yo voy. Por más que Belén tenga un acompañante, ella decide venir y dar la charla. De ¿Entendés? hecho, hace unos años, y no tantos, pero unos 30, que cambió. Cuando yo era chica nos mandaban a hacer al médico a buscar certificados de buena salud para llevar a los colegios y eso, ¿no? Cuando empezamos actividades. Después eso cambió porque los médicos no pueden garantizar que uno tenga una buena salud completa. Lo que pueden garantizar es que al momento no padece de enfermedades infectocontagiosas y demás. Porque la salud perfecta no existe tampoco. No, porque igualmente la ignorancia de la ciencia médica en ese momento marcaba otros tips de enmarcar a la sociedad. Entonces, como vamos evolucionando también en eso, medio lento, pero vamos evolucionando, porque la vida siempre social es mucho más rápida que lo que va marcando toda la cuestión de Estado o de marcaje de cosas. Vamos más rápido todo. Es más, las obras sociales también tienen sus inconvenientes. Nosotros sabemos, por ejemplo, que tiene sus inconvenientes las obras sociales. Las obras sociales. Por ejemplo, hay una persona que también, bueno, disminuida visual, sería muy poquito ve y está trabajando, tendría que tener la obra social y ¿qué pasa? Puede tenerla, pero tiene que pagar un plus más por ser de profesión. Ah, sí, tenés todo un plus. Que es un disparate. Sí. Totalmente. Porque yo Nos gustaría que nos leyera un poema a la autora. Les leo un poema y sí. cerramos con esto. Sí. Se llama Salvoconducto. Dibujo un triángulo en la esquina de la hoja. 3 niñas que se tocan y forman algo. Cuando algo se forma, un mundo queda fuera. Una forma y el resto, lo que recta. Lo que es explica lo que no es. Pienso en el chico muerto a patadas y en nuestro goce haciendo poesía en la laguna. 2 líneas de un triángulo que no pueden tocarse, sino en la casa de la mente. La realidad del poema es la tercera. ¿De qué otra manera se cierra una forma para no arrojarse a las llamas del jardín? Muy bien. Entonces, se dice personas ciegas, se dice personas amblíopes. No. Ellos Personas son con pero es como el lisiado figura en la sigla de Huasteca. Sí, pero Sí, es muy muy antiguo. viejo. Ahora la Tiene que persona cambiar. amblíope era una enfermedad, es una enfermedad, una patología visual. Bien, Pero hay mucha gente que es baja O visión. sea, lo que baja quiero decir habilidad. es que muchas asociaciones de ciegos, como Fallos o la Federación, usan lo que si tuviéramos que cambiar ese nombre, la sigla todo quedaría el mundo más de conoce- ya la conocen. No, ciego y baja visión. Por favor, era una necesidad para mí expresarlo. ciegas.